Son las 2 de la tarde, 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes, bienvenido. Pues Hugo, me gustaría comenzar haciendo una calificación un poco atrevida al pueblo de México. Somos un pueblo tribulado, con gran carga de tribulación. Este término tribulación, que pudiera estar familiarizado como que somos tribus, como que estamos fragmentados, pero la Real Academia Española dice que es tener pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Y yo siento que el pueblo de México tiene esa angustia. Y me quisiera referir a 3 temas. Vino un político español, Santiago Abascal, siembra una idea, crea una enorme discusión, debate, y en verdad profundiza en algo que nos debe preocupar, fragmenta, nos confronta, incorpora en la política un elemento del que es muy difícil desprenderse, la discordia. Porque sin duda alguna, Vox, que es el partido al que corresponde Santiago Abascal, sí ha venido a incorporar un ingrediente que ha descompuesto la democracia española. Yo creo que la democracia española funcionó en forma bipartidista, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español. José María Aznar, Felipe González, en medio Adolfo Suárez, transitando hacia la democracia. De ahí surgió Podemos, surgió Vox, surgió Ciudadanos, vinieron movimientos independentistas y se ha descompuesto la democracia en España. Y Santiago Abascal vino a incorporar este ingrediente y a incrementar nuestra tribulación. Ahora este debate que se dio en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que tuvimos estos 2 últimos días, en donde está claro ya, en Latinoamérica, algo que viene de lejos, tampoco es novedoso, esta forma de gobernar concentrando el poder frente a lo que es avanzar hacia la democracia. Creo e invitaría yo a la ciudadanía a analizar las afirmaciones que hicieron, cuando menos, Luis de la Calle, que para mí es un gran político uruguayo, el mismo Mario Abdo Benítez de Paraguay, el primero es de Uruguay, sí, en contra de Nicolás Maduro de Venezuela, en contra de Miguel Díaz-Canel de Cuba. Fue fuerte, fue ríspido. Me parece que Luis de la Calle le hizo una afirmación de que se tiene que sustentar la democracia en la división de poderes, en el respeto a los derechos humanos, y cuando le dices que a usted le dieron 700,000 firmas, fue una respuesta muy inteligente de Luis de la Calle. Sí, porque en mi país los ciudadanos pueden salir a recoger firmas en contra del gobierno, lo cual no sucede en su país. Esa respuesta es contundente. Y después la actitud violenta, brusca de Nicolás Maduro. Curiosamente, el dirigente de Perú, Pedro Castillo, que yo hubiera esperado una actitud más agresiva, fue muy prudente, muy sensata, y de ahí podemos hablar de que fracasó esta reunión, porque pues no vino Sebastián Piñera de Chile, no vino Alberto Fernández de Argentina, no vino Jair Bolsonaro de Brasil, bueno, no vino Nayib Bukele de Salvador, ni Daniel Ortega, por ejemplo, que también es un dirigente autoritario de Nicaragua. Pero todo esto, Hugo, nos lleva a cómo debe ser gobernada Latinoamérica. Porque también se ataca a la OEA, pero se ataca a la OEA cuando está teniendo su actitud más responsable en cuanto a inmiscuirse en los procesos electorales. Para mí, Luis Almagro ha sido un buen secretario técnico, un buen secretario de la Organización de Estados Americanos.
Me parece que es un tema muy interesante porque nos va a llevar hacia el futuro de cómo debe ser gobernada Latinoamérica, hasta dónde debe llegar el Estado, hasta dónde funciona la economía social de mercado, hasta dónde tiene el Estado que absorber tareas que pudieran hacer los particulares. Todo esto va a estar en discusión en este siglo XXI. Y me parece un tema de gran trascendencia. Y sobre si estos dos temas no nos estuvieran dividiendo, pues también está el tema del aborto. Lo del aborto a mí me parece un tema que nos ha llevado décadas. Y yo creo que ojalá y la decisión de la Suprema Corte de Justicia termine ya y se aclare qué es lo que debe hacerse conforme a la ley. Yo te soy franco, soy creyente, soy cristiano, soy panista. El PAN en sus principios dice que hay que proteger la vida desde la generación, desde el inicio, desde la gestación. Aquí viene un gran debate de cuándo inicia la gestación. Pero te soy franco, Hugo, si a mí me hubiera tocado, nunca litigué, nunca fui juez, nunca fui ministerio público, afortunadamente. Solamente llevé un caso de un divorcio voluntario y por poco y lo pierdo. Pero si hubiera yo sido ministerio público, a mí me hubiera costado mucho trabajo, o tal vez no lo hubiera yo hecho, de consignar a una mujer porque abortó, y cuando yo le hubiera interrogado de por qué lo hizo, me hubiera respondido porque no podía yo alimentar a mi hijo. Entonces, allí está un problema de pobreza. Después es un delito que puede salir bajo fianza. ¿Quién puede pagar la fianza? Pues la gente que tiene recursos. Y también viene otro problema, la objeción de conciencia del profesional. Porque si se niega, debe también ser castigado. Es un problema que creo que al final de cuentas corresponde más a la conciencia que a que el Estado se inmiscuya mediante sanciones. Criminalizar el aborto, criminalizar a una mujer que tuvo que tomar la decisión en las condiciones más adversas, porque una mujer que interrumpa, obstruya el derecho más sagrado, que es dar luz a un nuevo ser, es dar vida a un nuevo ser, debe ser una decisión sumamente difícil para que aún más el Estado la sancione. Son tres temas que quise traer a la mesa un poco para inquietar a nuestro auditorio, porque son tres temas importantes: cómo debe ser gobernada Latinoamérica, cómo debemos discutir estos temas, cómo debe ser la relación entre partidos, nos debemos respetar, debemos llegar a la fragmentación, a la lucha, y el tema del aborto, que sin lugar a duda incluye una serie de conceptos de toda índole. Y todo esto, repito, para superar nuestras tribulaciones y podamos de nuevo tener claridad hacia el futuro, porque estamos en un ambiente sumamente confundido. Yo ahí abonaría a lo que usted dice, porque creo que sí es el origen de todo. Al final, pues el hombre está aquí para ser feliz, y todas las maneras en las que se dan los gobiernos nos puede ayudar a tener esa felicidad. No estar con la tribulación del aborto nos puede llevar a la felicidad. Y lo hablo así para no ser absolutistas en los términos, ¿no? Fíjate que discreparía contigo, porque me gusta mucho en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Dice: hay verdades evidentes por sí mismas. La defensa de la vida, la defensa de la libertad, de la propiedad, el derecho a la búsqueda de la felicidad. El responsable de ser feliz es la persona, es el individuo. El Estado no te puede dar felicidad. El Estado te puede generar condiciones de seguridad, de otorgamiento de servicios, de educación. Pero lo dice muy bien Benjamin Constant, un gran pensador francés: ustedes preocúpense de cumplir con sus deberes. El asunto de la felicidad es cosa nuestra. Y es que al final, licenciado, yo también, sin discrepar con usted, pues es que lo que a usted le hace feliz, a lo mejor a mí no. Así y viceversa. Así es. Es un derecho por antonomasia individual, y depende mucho de la personalidad y de la forma en que uno se desenvuelva y de las condiciones. Porque muchas veces las circunstancias, el destino,
te llevan a situaciones adversas. La familia, la cultura, los riesgos que corres, el factor del azar, es un tema importante, claro, pero no corresponde al ámbito del Estado. Sí, usted lo subraya desde el principio, creo. Por cierto, y ya para irnos, hoy es aniversario del PAN, por lo menos lo van a celebrar hoy, ¿no? Bueno, hoy... ¡Felicidades! El PAN, muchas gracias. Está en una crisis seria. El PAN se creó del 14 al 17. El 14 fue el discurso fundacional de Manuel Gómez Morín. Sesiona durante 3 días. Ahí sesiona si se debe postular a la presidencia de la República, se debe apoyar la candidatura de Andreu Almazán. Yo creo que es una fecha que hay que celebrar. El PAN, yo creo que le ha hecho un gran beneficio a México, ha sido una institución útil. Y ahorita tiene un problema serio porque hay una elección interna que está siendo muy cuestionada, en virtud de que uno de los candidatos, pues en realidad está utilizando estructuras del poder y del partido para obtener un requisito que desde mi punto de vista es absurdo, de obtener 27,000 firmas para poder alcanzar el registro y contender. Hay una pugna interna, hay impugnaciones fuertes de los otros candidatos, y esto nos lleva a que puede salir un proceso raspado, y después viene el nuestro aquí en el Estado, que ojalá y no se repitan estas fallas que estamos viendo a nivel nacional. ¿Celebrar para refundarse? Yo creo que un partido siempre debe refundarse, porque los partidos siempre estamos en crisis y siempre las circunstancias cambian. El PAN tiene una inmensa responsabilidad hoy porque es el partido mejor posicionado de la oposición. O sea, es el partido que puede dar la lucha frente a Morena. Mejor que el PRI, mejor que el PRD, en otras palabras. En otras palabras. Pero ojalá logramos preservar lo que nos puede unir, las convergencias que tenemos que encontrar, que sí es factible, y dar una batalla frente a lo que consideramos una amenaza, que es el avance de Morena. Vimos al PAN tener 2 sexenios seguidos en la titularidad del Poder Ejecutivo, con sus diferencias por las cámaras, a eso me refiero, o a los equilibrios. Vimos al PRI volver con Peña Nieto, pero ya se fue. ¿Aguantan otro sexenio fuera de la estructura del poder? Muy buena pregunta. Mira, Peña Nieto no fue un gobierno priista. El viejo PRI, el PRI que estuvo prácticamente toda la centuria pasada, todo el siglo pasado, tuvo grandes cualidades y grandes virtudes. Peña Nieto fue la degradación total. Corrupto, un gobierno que incurrió en demagogia, que le hizo un gran daño a México. Yo por eso lo pondré un poco fuera del contexto de que el PRI regresó al poder. Peña no lo considero yo como que el PRI regresó al poder. Los 2 sexenios del PAN me parece que tienen saldos favorables. El PAN no llegó al poder para ser el PRI y decir de aquí no nos sacan hasta que sea por las armas, aquella vieja frase de Fidel Velázquez. Sin embargo, sí cometimos errores. Porque no es lo mismo ser partido de oposición, ser crítico, señalar fallas, que estar en el poder e intentar corregirlas. Hubo fallas, pero hubo también avances. Y yo sí lo que creo es que sí arrancamos y sí estamos en una transición que ahorita sí está en riesgo. O sea, yo sí veo gravísimas amenazas de retroceso, de regresión. Eso es lo que creo que está en juego el 24. Porque Morena yo no lo veo como partido, no le veo sustento doctrinario, no le veo asideros ideológicos, le veo una voz de mando en el presidente López Obrador, y a él mismo tuve oportunidad de decírselo en alguna ocasión, pero yo no veo una doctrina de lo que consiste el 4T, traer a Miguel Díaz-Canel, darle el discurso a un señor que dijo textualmente los revolucionarios salgan a la calle a combatir, o sea, a un señor que convocó a una guerra civil a su pueblo, le da el discurso más importante que es la celebración de la independencia. Me parece que es una torpeza enorme, es una torpeza que atenta no tan solo al pueblo de Cuba, sino a nosotros. O sea, eso me parece que constituye un gravísimo error que yo sí se lo reclamo al presidente López Obrador. Tenía que asistir a la organización, estoy de acuerdo, como también Maduro, y otros que no vinieron por no confrontarse con estos 2 dictadores.
pero haberle dado el discurso, me parece que es un error tan grave o más que el que cometió el PAN invitando a Santiago Abascal. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, como siempre, muchas gracias, tan generoso. Y fue, creo que, un sabroso diálogo en donde hubo de todo. Hoy sí, así es. Le agradezco, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vamos a la semana, pausa Hugo. que sigue, ya son las 2:17. No hagas filas. Centro